a quien damos toda honra y gloria por los siglos de los siglos, para siempre. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Thank you, Jesus. ¿Cuántos alaban al Señor en este día? Tome su Biblia. Vamos a escuchar la palabra del Señor en este día bajo el tema el hombre fuerte. Cuando decimos el hombre fuerte, está incluida también la mujer. El texto habla del hombre fuerte, pero está hablando del creyente fuerte. A eso que se refiere, porque cuando se escribió la palabra de Dios en esos tiempos, pues se enfatizaba, ¿verdad?, esto. Pero siempre Dios dice en su palabra, y conocemos muy bien y no hay contradicción, que Él vino a salvar a todos, y cuando la palabra habla a todos, a su nombre. Abra su Biblia en el Salmo 91, si ustedes bien recuerdan, fue basado en ese salmo que tratamos con la palabra de Dios el domingo antepasado, antes de tener la actividad gloriosa y de tanta bendición que recibimos este pasado domingo. ¿Cuántos se gozaron en ese día? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo solamente quiero leer un verso del Salmo 91, que es el verso 13. Amén. Dice, sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Y luego vamos a buscar en Lucas capítulo 11, versículos 21 al 23. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Gracias, Señor, nuevamente por tu palabra. Te damos gracias por ella, Señor. Úsame en este día, Señor, como siempre, bajo el poder de tu Santo Espíritu, que tu palabra fluya de acuerdo a tus propósitos, Señor, y tu santa y divina voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Si ustedes bien recuerdan, estamos hablando de las tantas promesas que en este salmo se incluyen para toda aquella persona que hace la decisión voluntaria de creer en el Hijo de Dios. Y llegamos a atravesar en ese mensaje bastante lejos, y por eso nada más quiero enfatizar este versículo para concluir con ese salmo y expandir sobre esta promesa que se hace aquí, que se identifica y sobresale de las otras en una forma muy importante de entender. Y aquí el Señor está hablando de algo que por lo regular nosotros nos referimos como la guerra espiritual. El Señor Jesús le dijo a Pedro, bien lo ha dicho Pedro, porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esta roca o sobre esa verdad edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella.
Cuando habla de la puerta del Hades, habla de la oposición del enemigo a los propósitos de Dios. Y nos da a nosotros una ilustración en lo espiritual de una de las posiciones del creyente en cuanto a la batalla. En toda batalla hay una posición defensiva y hay una posición ofensiva. Y con frecuencia quizás escuchamos muchos creyentes que ponen más énfasis en la defensiva que en la ofensiva. Cuando hablamos de que el enemigo está atacando, que está haciendo, claro, conocemos sus maquinaciones, dice la palabra de Dios, y entendemos y aceptamos que esa es la realidad. Pero hay una posición que asume el soldado de Jesucristo en la batalla. Y esa es la posición también ofensiva. Y creemos que el creyente debe de estar más en la ofensiva que en la defensiva. ¿Cuántos alaban al Señor? Y así la palabra del Señor a nosotros nos presenta con suficiente estímulo para entender que nosotros tenemos las armas y el poder para nosotros vencer en esta batalla. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el jefe en comando de nosotros ya lo demostró cuando Él triunfó en la cruz del Calvario. Nosotros simplemente estamos terminando de recoger lo que hay que recoger después de que se logra la batalla. ¿Cuántos alaban al Señor? No dice aquí que el más fuerte cuando llegue entonces toma el botín y lo reparte. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso es lo que está ocurriendo. La batalla ocurrió en la cruz del Calvario. Nosotros hemos sido comisionados para recoger los frutos. ¿Cuántos alaban al Señor? El botín que le quitamos, cada alma que se le quita al enemigo, el botín que se le quita. ¿Cuántos alaban al Señor? Y hay muchos, inclusive himnos que hablan de entrar al territorio del enemigo y tomar lo que me ha quitado. Al campo del enemigo yo fui a tomar lo que me robó. ¿Cuántos se acuerdan de ese corito? ¿Cuántos alaban al Señor? Y es interesante como aquí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entre tantas escrituras que revelan esta realidad, esta es una importante de prestarle atención. Y la vamos a combinar con la declaración luego del Señor Jesús en Lucas 11, 21 al 24. Una de las bendiciones y una de las promesas que Dios hace al creyente que entra a habitar con Él. Y ya hablamos de eso en bastante detalle y no es mi propósito regresar a reenfatizar demasiado esos puntos porque ya se hicieron. Pero aquí no habíamos llegado. Y dentro de estas promesas que el Señor hace, esta es una que habla en cuanto a una realidad muy importante que hace y revela el apóstol Pablo a través de la inspiración del Espíritu Santo en el capítulo 6 del libro La Carta a los Efesios, donde el apóstol habla, ¿verdad?, de esta guerra espiritual. Y dice lo siguiente, empezando en el versículo 10 en adelante, en el capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios. Está haciendo el apóstol bien claro que es una guerra en realidad fuerte todavía que se pelea. La guerra principal se venció ya el Señor venció la guerra principal. Estas son batallas. Y verdaderamente cuando dice que no tenemos lucha, está hablando de una batalla. ¿Cuántos alaban al Señor? Vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Defensiva. Defensiva. Tenemos que tener una armadura, un vestido de santidad, ¿verdad? Y de renovación de nuestras mentes. Y cuántas cosas que hablan aquí la palabra de Dios en este mismo capítulo, más luego, en cuanto a cuáles son esas armaduras que presentan la posición, la postura defensiva del creyente, como también más luego habla de la ofensiva. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando habla de la ofensiva, utiliza, como es el caso en una guerra
regular, y en este caso, ¿verdad?, se utilizaban la imagen de los soldados romanos, muy eficientes y muy, aleluya, feroces en la batalla. Las armaduras defensivas nos ayudan a nosotros para poder entonces avanzar hacia adelante. Estamos revestidos, estamos cuidados, estamos seguros, y esa es la fe en el Señor Jesucristo. Por lo cual nos dice la palabra a través del apóstol Pablo que sobre todo, o por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué poder? En el poder de su fuerza. Creemos que todos los mensajes que han llegado a nosotros en los últimos meses sobre el águila y el poder, tiene mucho que ver inclusive con esto. Y en el poder de su fuerza. Si estamos dentro, habitando del abrigo del Altísimo, aquí nos dice el Señor que entre tantas cosas que van a ocurrir, entramos dentro de lo que es una lucha, pero es una lucha que en realidad la tenemos ganada por fe a su nombre. Y esta lucha tiene que ver con el hecho de que el creyente no solamente está protegiéndose a sí mismo, sino que está avanzando hacia adelante, haciendo un trabajo muy importante para el reino de Dios. Vestido de toda armadura, no dice de una o la otra. El soldado romano, que es el ejemplo que se da aquí, tenía una armadura completa a su nombre. De toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Y aquí cuando habla de firmeza está presentando al soldado romano y su posición, ¿verdad?, cuando está peleando. Firmes contra, está firme. Cuando vienen los ataques, el soldado está firme. Y tiene el escudo de la fe, ¿verdad que sí? Para contrarrestar todos los embates del enemigo y los dardos encendidos del diablo. Su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario tener estas cosas? ¿Por qué la ha proveído Dios? ¿Por qué la promete el Señor a todo creyente que habita bajo su sombra? ¿Cuántos alaban al Señor? Dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, porque no tenemos lucha. Usted ve, tenemos luchas, ¿sí o no? Tenemos lucha, pero porque no tenemos esas luchas contra sangre y carne, está refiriéndose que el error más grande que puede cometer un creyente es disminuir la situación en que se encuentra a lo natural, los problemas y los conflictos, ¿verdad?, a sangre y carne. Claro está que el enemigo está usando sangre y carne, no podemos dudar de eso en lo absoluto, que el enemigo está usando, está hablando del hombre mortal, a su nombre. Está hablando del hombre carnal. Tenemos luchas y se manifiestan a través de cómo el enemigo en lo espiritual usa como marioneta a personas que están sujetas a su control. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor lo que está diciendo es que cuando esté teniendo lucha, no mire tanto a la persona como mire a quien pueda estar detrás de esa persona. ¿Cuántos alaban al Señor? Los ataques a veces que son increíbles. Usted puede verlo manifestarse en la forma del ataque a Israel, por ejemplo, recientemente. Que usted se dice, pero ¿cómo puede a esta altura del juego de la civilización realmente ocurrir tal cosa, tal atrocidad, tal maldad? ¿De dónde sale eso? No es nuestra lucha contra sangre ni carne. ¿Cuántos alaban al Señor? Son las entidades diabólicas que están detrás de las personas que hacen tales cosas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Está hablando de gente en gobierno a altos niveles, contra huestes espirituales que son usados por esas potestades que son asignadas en esa área específica. ¿Cuántos alaban al Señor? De maldades en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? El hombre que no conoce al Señor, y nosotros y la mujer, estuvimos en ese momento, en ese lugar. Nosotros estábamos engañados por el pecado y por el diablo, y por esa razón estábamos fuera de la cobertura de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es un hombre débil, esa es una mujer débil, definitivamente. Porque aunque sea una persona que tenga mucha opulencia económica o tenga mucha fuerza natural,
nunca podrá contrarrestar las huestes espirituales que se levantan y trabajan y combaten en contra del hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Es importante entender esto para entender luego en Lucas lo que el Señor nos está diciendo. Y claro que hay un mensaje más amplio en Lucas que yo no quiero necesariamente evadir o ignorar, pero el enfoque ahora mismo es un poquito diferente. ¿Cuántos alaban al Señor? Es una persona verdaderamente débil. Dice la palabra que diga el débil creyente, hermanos. Que diga el débil, fuerte soy. A nosotros nos creen débiles. Así nos miran de afuera, ¿verdad? Cuando ven cómo nosotros nos comportamos, quiénes somos. Si, por ejemplo, alguien nos da un golpe y nosotros simplemente recordamos actuar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, los inconversos que están fuera dicen, este es un cobarde. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero en realidad usted está tratando de vivir una vida como un verdaderamente cristiano. Si alguien lo injuria, usted ora por ello, y las personas que en realidad no conocen las cosas de Dios dicen, pero ¿cómo usted va a estar haciendo eso por alguien que le está haciendo daño? ¿Cuántos alaban al Señor? Son dos reinos diferentes y los reinos tienen sus leyes y sus formas. La forma del mundo no es la forma del creyente. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces el que no está dentro de este plan, que no tiene esta promesa, que no ha recibido esa cobertura de Dios que le promete combatir con fuerza y a la vez también saber defenderse dentro de esta lucha que todavía permanece hasta que Cristo venga. ¿Cuántos alaban al Señor? Los que no están dentro de ese plan todavía están peleando una batalla inútil, porque en realidad no van a poder, como nosotros descubrimos, vencer esa fuerza que ellos ni siquiera entienden. ¿Cuántos alaban al Señor? Sin embargo, el contraste del hombre y la mujer espiritual en cuanto a este concepto de esta lucha y esta batalla, y estamos hablando del hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? No es el hombre que tiene tanto dinero y tantas posesiones y tantas cosas, lo que están buscando vivir para siempre y desde hace tiempo, ¿verdad? Recordamos Magallanes cuando vino en la historia antigua al sur en Florida buscando, ¿verdad? La fuente de la juventud, y de cuánto tiempo el hombre y la mujer continúan buscando, perdidos, ¿no? Continúan buscando la forma de cómo vivir para siempre. Eso se hace más, se hace más presionante cuando la persona tiene dinero y dice, bueno, pero yo quisiera vivir esta forma de vida para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero recordamos lo que le dijo el Señor a la iglesia, ¿verdad? En Apocalipsis, que era una iglesia que creía que estaba, ¿verdad?, en su apogeo, etcétera, pero había perdido su primer amor y realmente no funcionaba de acuerdo a los propósitos de Dios, y por esa razón estaba ciega y no podía ver. ¿Cuántos alaban al Señor? El hombre o la mujer fuerte, dice aquí armado, y aquí está hablando el Señor Jesús. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. El hombre que no está bajo la cobertura de Dios no tiene las verdaderas armas, no tiene la verdadera cobertura aún para pelear una batalla defensiva, porque su capacidad y su poder y su fuerza no llegan más allá de lo natural. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda que sobre todo nos fortalezcamos en el Señor. ¿Y en qué poder? No en el nuestro, no alzando pesa, no es teniendo suficiente arma con que pelear físicamente hablando. ¿Cuántos alaban al Señor? Sino en lo espiritual. Son muy diferentes estas cosas, como luego veremos. El hombre y la mujer fuerte, armados, nos dice aquí la palabra. No está hablando de la persona que éramos nosotros antes de llegar a los caminos del Señor.
Está hablando de una persona inclusive que es esclava, dice la palabra. Esclava, ¿por qué? Por el pecado. Porque aquel que hace pecado, esclavo se hace del pecado. Y el que peca, dice que peca, se hace también su Dios, se hace Satanás. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso nos dice a nosotros en primera de Juan, que el que hace pecado se constituye, ¿verdad?, esclavo del diablo. Primera de Juan 3:8. Amén. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Entonces vamos ahora a comparar. El hombre que no conoce al Señor puede tener, como dije ya, tantas armas y puede tener su casa resguardada con cámaras y puede tener cuántas hasta personas, personal armado y todo. Es un hombre fuerte, está armado. Dice la palabra de Dios aquí que nuestra lucha no es con carne ni sangre. Entonces este hombre está limitado en cuanto a cuánto puede alcanzar, en cuánto puede defenderse o cuánto puede atacar a su adversario. Amén. Dice la palabra de nuevo, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. El hombre que no conoce a Dios cree que está en paz porque está armado. Pero el que conoce a Dios está en paz porque conoce lo que tiene. ¿Cuántos alaban al Señor? El hombre armado, la mujer armada, somos nosotros. ¿Okay? Y nosotros, en realidad, de acuerdo a lo que dice la palabra, estamos armados con armas que no son naturales. ¿Cuántos alaban al Señor? El hombre pecador, hay una progresión aquí que podemos seguir. Nosotros así creíamos que estábamos fuertes, que éramos fuertes, que teníamos, que podíamos, pero estábamos engañados, de acuerdo a lo que hemos declarado. En ese momento, ese no era un hombre armado o una mujer armada de acuerdo a lo que dice el Señor. Cuando dice el hombre y la mujer armada, aquí podemos ver el hombre armado de acuerdo a sus propias fuerzas, a sus propios diseños, a su propia opulencia. Y estamos hablando ahora aquí en este lado del hombre y la mujer armada ahora espiritualmente hablando. Cuando el Señor dice eso, realmente podemos entender entonces cómo fue posible que el hombre inconverso, supuestamente armado, fuera vencido tan fácilmente. Porque el que vino en contra de él era más fuerte que él. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces el hombre más fuerte en caso de la persona que no conoce a Dios éramos nosotros. El hombre más fuerte en ese conflicto fue el que tomó posesión de ese hombre que creía que era fuerte o mujer, pero en realidad era más débil porque no entendía la lucha espiritual y no entendía el concepto que la lucha principal y más importante no es entre personas, sino es entre seres espirituales, ¿verdad? Es una lucha espiritual primeramente, a su nombre. Entonces, cuando nosotros pasamos de esa situación, nosotros fuimos esclavizados por el enemigo, entró el más fuerte y nos dominó por tanto tiempo. Era el hombre fuerte que a través de nuestra debilidad, que era el pecado y nuestra ignorancia, nos mantenía bajo la esclavitud. Y nosotros claramente, por razón de la ignorancia, fuimos manipulados a utilizar nuestro libre albedrío, a hacer las cosas que finalmente nos llevó a esa esclavitud, porque todo el mundo tiene la oportunidad de hacer opciones. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el que no está en Cristo ha hecho una decisión, ha decidido continuar de acuerdo a sus propios preceptos, y por eso, si no está completamente dominado por el enemigo directamente, mínimamente está dominado por el pecado, dice la Biblia. Y el tiempo en cuanto a posesión demoníaca y manipulación del enemigo, para esa persona se acerca si ya no lo está dominando. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando nosotros llegamos a conocer y abrir nuestros ojos por la misericordia de Dios, éramos los hombres y mujeres realmente débiles que creíamos que éramos fuertes.
Usted está entendiendo el concepto, hermano. Creíamos que éramos fuertes, porque quizás teníamos conocimiento, sabiduría, entendimiento. Creíamos que teníamos cuantas cosas como yo creía que tenía. Estuvimos atados por mucho tiempo y finalmente llegó la luz del Evangelio a nosotros. Ahora aquí se hace una batalla entre uno que es más fuerte, se llama Jesucristo, y uno que se cree fuerte pero que no lo es, que es el diablo. ¿Cuántos alaban al Señor? Él puede dominar a una persona desapercibida que no conoce al Señor y que esta persona no esté cubierta por la sangre de Jesucristo, no sea salva. Pero cuando hablamos del creyente y tratar de venir a dominar al creyente, ahí encuentra uno un hombre que es más fuerte, se llama Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces al hombre fuerte que se está refiriendo el Señor aquí, está refiriéndose a los dos tipos realmente, porque está hablando de uno que viene con más fuerza a dominar a otro. Y podemos darle seguimiento a esa lógica hasta entender que aun cuando nosotros hemos sido rescatados, y el hombre fuerte que vino a rescatarnos, el Señor Jesucristo, ahora con más poder y autoridad sobre ese que creía que tenía todo bajo control en la casa del que estaba dominando, entonces ahora nosotros podemos realmente pararnos fuertemente como creyente armado, dice la Biblia, armado. ¿En qué forma armado? La Biblia dice que nosotros, ¿verdad? Nuestra armas no son carnales, sino espirituales para la destrucción de fortaleza. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero oiga lo que está diciendo la palabra. Nosotros tuvimos esa, ¿verdad?, suerte de que el Señor se fijó en nosotros y fuimos rescatados de esa esclavitud, ¿verdad? Uno más fuerte dominaba sobre nosotros. Lamentablemente esa es la realidad. Quizás hayan personas que no conocen al Señor, que están escuchando esta palabra ahora, la van a escuchar después y no pueden creer que sea posible que ellos estén siendo dominados por el enemigo. Bueno, como mínimo está siendo dominado por el pecado, y el que está en el pecado, tarde o que temprano, el enemigo lo va a atrapar. ¿Cuántos se alaban al Señor? Las posesiones demoníacas es a la persona que tiene apertura en su casa. ¿Cuántos se alaban al Señor? Entonces yo pregunto a ti, oh hombre fuerte, ¿quién guarda tu casa? Dice el Salmo 121, ¿verdad? ¿Qué dice? Vamos a leerlo a ver qué dice. ¿Qué tipo de declaración hace el salmista en el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Está haciendo la declaración de dónde viene su fuerza. Está en concordancia con Efesios 6. ¿Cuántos alaban al Señor? Este es un hombre que está armado, pero que sabe en quién está dependiendo. Dice él que él alza sus ojos a los montes, a las partes altas, pero esa parte alta de los montes, de ahí es que viene su socorro. Dice no. Él dice, mi socorro viene de Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? Que hizo los cielos y la tierra y establece de dónde viene su poder. A su nombre. No dará tu pie el rebaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Yo recuerdo cuando era niño me quedaba con unos tíos míos y una tía. Por un año estuve viviendo con ellos. Y lo que a nosotros nos enseñaron básicamente ahí, muy diferente a la casa de mis padres, que eran oraciones de temprano en la mañana, etcétera. Pero le enseñaban a uno que ore como niño, ¿verdad? En paz me acuesto y en paz me levanto. Rodillas en frente de la cama, en paz me acuesto, en paz me levanto. Pero realmente puede usted decir con certeza de que usted puede acostarse en paz. El creyente que tiene toda armadura de Dios, la creyente que está fortalecida por el poder del Señor Jesús y sabe en quién depende, recuerda muy bien lo que recordó el salmista, que no se adormecerá ni dormirá el que te guarda. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces verdaderamente que si usted tiene confianza en el Señor
Y cuando usted hace esa oración de fe, aunque sea tan sencilla, tiene mucha relevancia porque viene respaldada por la palabra. Usted puede acostarse con certeza y seguridad de que sea lo que sea, usted esté en las manos del Señor. Decía la sulamista en referencia a eso, inclusive, yo dormía, mas mi corazón velaba. ¿Cuántos alaban al Señor? No es el corazón que vela, es que el Dios suyo no duerme y está atento a usted aún cuando usted está durmiendo. Él está vigilando, Él está cuidando. Y esa es la fuerza con la que usted puede acostarse con seguridad y certeza, sin ninguna preocupación, porque el Señor está velando por usted aún cuando usted duerme. A su nombre. La pregunta es la siguiente. Ok, usted estaba en esclavitud de uno y vino a ser esclavo de otro. Pues así dice la palabra. El apóstol Pablo mismo hablando. Que seamos esclavos del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Es una esclavitud diferente. Cuando está hablando de ese tipo de esclavitud, es una relación benevolente entre uno que tiene autoridad sobre usted y todo lo que hace es para bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero en el otro caso, en aquellos tiempos, era uno que quería destruirle completamente y aparte de eso, llevarlo al infierno. ¿Cuántos alaban al Señor? La pregunta es la siguiente. El Señor le está hablando ahora a un creyente, quizás, puede estarle hablando ahora también, a un creyente que es creyente. Ahora está hablando a uno que en realidad pasó de ese tipo de esclavitud y ahora en realidad en una forma es libre en Cristo, pero también esclavo en sentido de que nos hemos entregado a Él completamente y hemos entregado toda nuestra voluntad a Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dentro de esa experiencia, esa realidad, existe la posibilidad de que de nuevo pueda y vuelva a ocurrir tal situación. ¿Cuántos alaban al Señor? El hombre que está seguro es el que está bien armado. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ¿en qué momento es posible que un creyente salga de esa cobertura? Yo recuerdo una vez que aquí mismo en aquel lugar teníamos un servicio. Nosotros, este ministerio empezó con una fuerte unción de liberación. Estamos a aquel lado y un hermano y su esposa estaban presentes. Nosotros lo conocíamos como hermano y no teníamos duda para pensar que fuera de otra forma. Pero ¿quién conoce la vida privada de nadie más que Dios? Dios es el que conoce nuestro salir, nuestra entrar, dice la palabra, y conoce cuál es nuestra posición con Él en cualquier momento. Y con frecuencia quizás se pueda estar actuando en una forma superficial que engaña a otro, pero Dios conoce el corazón. Y en medio de una unción liberadora en esa noche, la esposa de ese hermano cayó manifestando posesión demoníaca. Y yo la ministré, claro, porque tenía que hacerlo, pero también estaba bastante impresionado con esta situación. Y yo lo que digo es que en realidad una persona puede apartarse de Dios sin nosotros saberlo, pero Dios conoce. Y es precisamente en ese momento que el enemigo puede penetrar y los demonios pueden penetrar a esa persona. Entonces, cuando hablamos del creyente y hablamos de la armadura espiritual con la que vive el creyente, la pregunta ¿sería posible que el más fuerte entre y tome posesión de la casa que aún de un llamado creyente? Eso es posible. Sabemos que los demonios no pueden habitar en un cuerpo, en un templo santo donde vive el Espíritu Santo. Pero ¿y cómo yo puedo determinar eso? Claro, la palabra de Dios dice que nos da testimonio de estas cosas. El Espíritu da testimonio.
Pero ¿y de lo que no estamos mirando? No sabemos. En cualquier momento una persona que nosotros creamos que es una persona creyente sirviéndole a Dios puede que esté descarriada. ¿Sí o no? Inclusive hay otros que se han apartado completamente del Señor. Y quizá por un tiempo están dando una apariencia, pero están apartados del Señor. Otros simplemente ya ni siquiera están. Oiga lo que dice la palabra en cuanto al hombre fuerte armado y su casa. Si chequeamos en el versículo 24 de este mismo capítulo de San Lucas 11 dice, oiga bien, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, okay, estamos hablando del hombre y la mujer que no conocía al Señor, ¿verdad? Había quizás en esta persona un espíritu inmundo que lo tenía atado, y eso es con frecuencia, es la verdad. Anda por lugares, el espíritu, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. La halla barrida y adornada. ¿De quién está hablando? Está hablando de un creyente. Está hablando de una persona que fue lavada por la sangre de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Una persona en donde la palabra produjo limpieza, ¿verdad? Su corazón aseado, limpio. Una relación con Dios. El Espíritu, dice la palabra, que estaba en ellos sale. Y por eso es que ahora es limpia la persona. ¿Ok? De una forma u otra, una persona puede fallar y puede estar dominada por un espíritu. El espíritu sale, dice la palabra, cuando llega, claro, el poder del Señor. En alguna forma esa persona puede reconocerse que necesita ayuda y pide ayuda de oración, etcétera, y es liberada. ¿Cuántos alaban al Señor? El espíritu sale. Tiene que salir. El espíritu no va a salir porque la persona le diga. Por eso, así es que entendemos que en realidad estamos hablando de una confrontación espiritual entre el poder de Jesucristo y el poder del enemigo a través de sus demonios en una persona. El poder del Señor, que es el más fuerte, ¿verdad? Cuando Él entra a la casa, el Señor entró a la casa de las personas que no lo conocían, eso éramos usted y yo. Y en el caso de que hubiesen posesión demoníaca o espíritu demoníaco, esos espíritus tuvieron que salir. ¿Cuántos alaban al Señor? Tuvieron que salir. Pero aquí lo que está sugiriendo es que se quedan buscando a ver en dónde pueden encontrar reposo. Ya están acostumbrados y han dominado una casa y están familiarizados con la forma en la que manipulaban la vida de esa persona. Se van y no encuentran reposo en ningún otro lugar porque ahí ya tenían su casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Están chequeando. No dice la palabra que oremos y velemos porque Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A nosotros nos está diciendo que oremos y velemos. A nosotros nos está diciendo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué significa eso? Existe la posibilidad de que una persona creyente descuidada y no ora sea devorada. El que no ora y el que no ayuna. Amén. Esta es la sugerencia que está dando la palabra aquí, el Señor mismo hablando. De que tenemos que tener cuidado y no creer que eso no pueda ocurrir de nuevo. Y eso fue lo que a mí me ayudó a entender la situación de esa hermana. Que cayera manifestando cuando se consideraba que era una hermana en Cristo. Si su vida está bien con el Señor, si usted está caminando los caminos del Señor, usted ha sido salvo, usted tiene confianza en el Señor de eso, pero empieza a descuidarse, ¿verdad? Lo que dice la palabra, lo que ocurrió al hijo pródigo, se salió de la cobertura del Padre. ¿Y qué pasó? Comiendo con los cerdos. ¿Quiénes son los cerdos? Representan demonios. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre.
Lo que sí que tenemos que tener cuidado. Entonces, la persona armada, el hombre fuerte de la casa, y aquí es importante entender un concepto muy, muy importante cuando aplicamos al hombre. El hombre, dice la palabra, es cabeza del hogar. Dice la palabra, Cristo, cabeza del hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay una línea de autoridad que viene de arriba abajo. El Señor Jesús, el hombre y el hogar, incluyendo a la esposa. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, cuando yo hice la pregunta anteriormente, varón, hombre fuerte, ¿quién guarda tu casa? ¿Estás tú guardando tu casa en la fuerza humana, en tus propias fuerzas, en tu propio razonamiento? ¿Estás tú dependiendo en la fuerza humana y en las cosas materiales para tú proteger tu casa? Y cuando hablamos de casa estamos hablando no solamente de la casa física donde vivimos, sino tu propia casa. El templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quién es que te guarda? ¿De quién tú dependes? ¿Quién es que te da fuerza? ¿En quién es que tú confías para tú poder pelear esa batalla? ¿Cuántos alaban al Señor? Porque hay un hombre fuerte que anda buscando a quien devorar. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero hay otro que ya se manifestó con el poder y la autoridad sobre todas las fuerzas del infierno. ¿Cuántos alaban al Señor? A las cuales se refiere el apóstol Pablo. Entonces el hombre verdaderamente fuerte y la mujer fuerte tiene afincada su fe y su fuerza y su autoridad en el Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces el Señor está diciendo que cuando viene uno más fuerte, toma control. Y todo lo que poseía esa persona, aún las cosas, las armas en las cuales había depositado sus fuerzas, la toma, ¿verdad? La posee y dice que las reparte. Me llegó a mí la mente hoy en cuanto a eso, Malaquías 3:10. Dice el Señor que si nosotros somos fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, entre tantas cosas, Él reprendería el devorador. Por otra parte dice la palabra que Satanás no vino sino para matar, hurtar y para destruir. Con razón. Entonces, oiga lo que dice la palabra aquí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla barrida, adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Eso tiene una lógica. Porque ese demonio solo batalló en contra del Cristo resucitado. Y sea él o sea un ejército, son tan estúpidos que no se dan cuenta que no importa qué número sean, el Señor tiene autoridad sobre ellos, no importa. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero dice que este demonio en realidad descubre que ha peleado con una fuerza superior. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice, sí, yo volveré a mi casa, pero no volveré solo porque ese era demasiado fuerte. Me echó fuera. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces va y busca otros peores. Porque el empeño del enemigo es destruir a una persona lo más rápido que pueda. No es que las asignaciones que tienen estos demonios es de ellos simplemente hacerle la vida imposible a una persona y hacerle mal. El propósito es destruirlo. Eso es lo que dice la Biblia. Satanás dice, vino para matar, hurtar, para destruir, mas Cristo vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuántos alaban al Señor?
Y oiga entonces lo que dice. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando y entrados, ¿en qué? En la casa, en la persona. Había puerta abierta. Si la puerta hubiese estado cerrada, no hubiese podido entrar. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Ah? Porque aún sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te llevarán para que no tropieces en piedra. Yo definitivamente creo en el ministerio de los ángeles. Los ángeles tienen un ministerio muy real, y en el Nuevo Testamento está eso claro, en el Antiguo Testamento también. Y yo creo que el Señor despacha ángeles que guardan nuestros hogares también. ¿Cuántos alaban al Señor? Y nos guardan a nosotros para librarnos, para que nuestros pies no tropiecen en piedra. ¿Cuántas veces usted manejó por ahí, llegó cerca de un accidente fatal y de repente se movió el guía en una forma? Usted dice, ay, qué suerte. Suerte no. Ese ángel agarró ese timón, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? No le damos mucha credibilidad muchas veces a las cosas que el Señor hace, pero debemos de estar prestando atención. Darle gracias al Señor cuando nos salva de situaciones como esa. Gracias por ese ángel que tú mandaste, Señor. A su nombre. Y después que va y busca a esos 7 más fuertes que él, vienen y entran a morar allí. Estuvo rondeando a ver, y chequeaba a ver si será verdad que va a permanecer, buscando una oportunidad. Y de repente llega uno que volvió atrás. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice, ajá, ya yo sé, puedo regresar a mi casa, déjeme ir a buscar a los más malos. Cuestión de que cuando venga ese que era más fuerte que yo y peleemos de nuevo, ahora va a pelear en contra de 8. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo imagino que esos son demonios de bajo rango que son hasta estúpidos. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros tenemos autoridad para decir esas cosas, hermano, ¿lo sabían? Tenemos autoridad para decir esas cosas. En Lucas 10:19, el Señor Jesús, cuando los discípulos 70 regresaron, reportándole al Señor qué gran éxito tuvieron, cómo los demonios se sujetaban, etc. El Señor le dice, os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Toda fuerza del enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Principalmente es el diablo. Y toda su fuerza. Dice que nosotros se nos ha dado toda potestad sobre esas fuerzas. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero sobre todo recordamos, hermano, que nos fortalecemos es en el Señor. Y el poder que usamos para batallar defensivo, ofensivamente, el poder del Señor. No el poder nuestro. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Os doy potestad de pisotear. Y eso es lo que quiere decir la palabra hollar. En el capítulo 91, en el Salmo 91, ¿verdad? Dice en el 13, sobre el león y el áspid pisarás. El león representa aquí un animal feroz, dominante, agresivo y fuerte. Cuando habla del cachorro de león, está hablando del león en su fuerza. ¿Cuántos alaban al Señor? En su fuerza. Dice aquí, sobre el león y el áspid pisará. El áspid es una serpiente venenosa que tiene la capacidad de morder hasta un elefante y matarlo con una mordida.
ese animal hay un cierto tipo de serpiente venenosa que puede matar hasta un elefante. Yo creo que el Señor está aquí hablando de la serpiente venenosa de más potencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque hay diferentes tipos de serpientes, pero hay unas que son más potentes que otras, como esa mamba que se habla, ¿verdad? Etcétera. Y la cobra, hay y también unas pequeñitas que son unas víboras que son también bastante potentes. Él está usando aquí el concepto de que aún esas fuerzas no podrán resistir, y no solamente resistir, sino que las pisará. ¿Cuántos alaban al Señor? Me recuerda una imagen que vi del águila. Me recuerda una imagen que vi del águila en su postura agresiva en contra de una serpiente venenosa de ese tipo. El águila ataca a la serpiente venenosa, pero la agarra es con las uñas de sus patas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y la retiene ahí y no le deja mover la cabeza. A su nombre. No le deja mover la cabeza. Y claro que la forma más práctica de manejar una serpiente venenosa es usted lo ha visto por televisión, toman un palito extendido, y la agarran y le sujetan la cabeza en contra del suelo. Porque si se queda suelta puede, ¿verdad? Y hay otra como la cobra que tira veneno, lanza veneno en el aire. Le caen en los ojos. Por ejemplo, yo vi una familia de leones, el varón, la hembra y cachorros, destruida completamente, digo, en imágenes, ¿verdad? Reportes en la televisión. Destruida completamente esa serpiente tirándole veneno en los ojos. Nada más en los ojos corría el veneno por dentro del cuerpo y lo mató a todos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pues dice aquí que aún esos ataques peligrosos, cuando está hablando de eso, hermano, no es que había una secta por ahí que se daba la tarea de colectar serpientes venenosas y tenían un servicio y empezaban a permitir que la serpiente lo mordiera, y si no se moría, quiere decir que ese tiene poder. Y había uno ahí que lo había mordido como 100 veces y no había muerto todavía. Yo no sé en qué consiste eso, pero no se ponga a tentar al diablo, hermano. Señor reprenda. Aquí está hablando en lo espiritual. En lo espiritual. Dice que esa es la postura agresiva de combate del creyente, que cuando recibe resistencia de parte del enemigo, no importa a qué nivel de fuerza esté la oposición del infierno en contra de un creyente que ha sido lavado por la sangre de Cristo y depende en el poder de la fuerza del Señor. Dice que no podrán resistir su avance, y usted podrá con sus pies, en el sentido espiritual, usted tendrá la autoridad y el poder para poder destruirla. Su nombre. ¿Cuántos se alaban al Señor? Pero ahora dice algo bien interesante aquí. Dice, sobre el león y las pisará, hollarás al cachorro del león. Hollará, de nuevo, pisoteará al cachorro del león. Y también al dragón. ¿Quién es el dragón? En el libro que el Señor me permitió escribir, yo relato una situación en la que yo me encontré siendo un joven de casi 16 a 17 años de edad en el Bronx, New York, cuando yo me convertí, cuando me reconcilié con el Señor, porque yo nací en el Evangelio, hermano. Y dos jovencitas vivían al lado. Una de ellas tenía un novio que era jefe de una ganga. El jefe de la ganga se puso celoso con nosotros porque vivíamos apartamento y apartamento, y las muchachas hablaban con nosotros de vez en cuando. Y claro, pues entonces a él se puso muy celoso y se armó un conflicto con él. Yo hablo de eso en el libro, que vinieron a matarnos una noche y el Señor puso a uno que salió con una pistola aniquilada y dijo, si le hacen daño a esos jóvenes, muere alguien aquí. Y así nos salvó el Señor a nosotros esa noche. Y por eso yo me mantenía a mi distancia con esas jóvenes. Pero un día llegó
una persona desesperada a la puerta tocando. Estaba mi hermano Samuel y yo ahí descansando, y yo oía mucho desesperación, una persona con voz desesperada, que la ayuden. Entonces yo dije, nosotros reconocimos la voz, y como que llegamos a la conclusión por un momento de que lo mejor es no responder, porque eso puede ser una emboscada que tiene ese novio celoso para nosotros. Entonces yo fui en Nueva York, las puertas eran blindadas, Polilac, una barra de hierro, 3 cerraduras que ni Sansón podía romperlas, y un hoyito para mirar por la puerta. Y por ahí miré yo y vi a la muchacha desesperada gritando. Y yo le dije, cálmese, para yo entender lo que usted me está diciendo. ¿Cuál es la emergencia? Mi hermana, un demonio la agarró y mi hermana se está muriendo. Y cuántas cosas. Bueno, es una historia demasiado larga. Yo decidí ir, cogí mi Biblia y cogí para allá. Era un joven de 16, 17 años, hermano. Yo en realidad parece que era intrépido en esos tiempos. Y cogí mi Biblia y cogí para allá. Ni siquiera sabía qué era lo que iba a hacer. Pero sabía que tenía el poder de Jesús conmigo. Y cuando entré, hago este relato para hablarles de una imagen que yo vi que en realidad tiene cierta relación con esto. San Miguel, el arcángel San Miguel. Esa foto de San Miguel con una espada y el diablo, y él lo tiene pisado con el pie, ¿verdad? San Miguel lo tiene pisado con el pie, y con una espada para darle. No sé cuántos de ustedes han visto esa imagen, que lo usan muchos los brujos. Los brujos la ponen, revuelven el cuadro de arriba para abajo así. Y cuando yo entré ahí adentro, yo vi eso en un cuarto oscuro y con velas y cosas. Y eso, todos los pelitos del cuerpo, yo creo que hasta las cejas se me levantaron. Bueno, no voy a seguir por ahí, es un testimonio que puede tomar mucho tiempo, pero sí me fijé en esa imagen y aquí me trajo a la mente cuando habla de el dragón. Si vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos 7, 8 y 9, aquí entendemos a quién se refiere la palabra como el dragón. Dice así: estos son los tiempos finales, después que la séptima trompeta se ha tocado. ¿Ok? Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Qué bien interesante esto, hermano. Como nosotros siempre debemos de recordar que el diablo no es contrincante en cuanto a Dios. En otras palabras, él se cree, pero él no tiene poder para poder pelear con Dios. Él lo sabe. Amén. ¿Quién es que sale a pelear con él? No es Dios que sale a pelear con el dragón. Sale un ángel cuando se alaban al Señor. Dios no tiene que... Dios relega eso al ángel que pelee con el dragón. El que se cree que está a la par con Dios. No, ese no está a la par con Dios. Dios es soberano y poderoso sobre todas las cosas. Después hubo una gran batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, para que no quede duda en nuestra mente
de quién es el dragón al que la Biblia se refiere. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, en el Salmo 91, hollarás al cachorro de león, y por eso traje esa ilustración de Nueva York, porque ahí está el ángel San Miguel hollando al enemigo. Hollando quiere decir pisoteando, presionando con sus pies. ¿Cuántos alaban al Señor? Al enemigo, a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Cuando viene uno más fuerte que él, lo vence. Y este es el peligro que corre un hogar cristiano. Porque el hombre es la cabeza de la casa. Él es el hombre fuerte en la casa. Por encima de él hay uno más fuerte, que es Jesús. La casa está bien resguardada. Unos confían en carro, otros en caballo y el jinete, pero nosotros confiamos en Jehová. Porque hay muchas personas que en realidad no entienden el gran peligro que corre su propia familia y su casa. Cuando él, el hombre fuerte, no está dependiendo en las fuerzas del Señor, sino que depende en sus propias fuerzas, sus habilidades, su conocimiento. ¿Cuántos alaban al Señor? En las cosas materiales. Y la pregunta continúa siendo relevante. ¿Quién guarda tu casa? Cuando tú te acuestas a dormir, ¿quién te guarda? ¿Te guardan tus planes, tu fuerza, el hecho de que te sientes saludable, de que está avanzando, de que las cosas se ven bien, de que tiene buena familia? ¿O estás tú confiado en el poder del Señor para guardarte? Porque Él no duerme y Él continuamente guarda a aquellos que habitan debajo de la sombra del Altísimo. ¿Cuántos alaban al Señor? Es una lucha, es una batalla en donde el enemigo busca realmente traer pérdidas. Y cuando entra a un hogar, toma posesión del hombre fuerte, le quita todas las cosas en las que confiaba. Dice la palabra, ¿sí o no? Todas las armas en las que confiaba. Las armas del poder, las armas del dinero, las armas de la sabiduría humana. Todas esas cosas la toma. Y así es, hermano. Mire lo que le pasó a Nabucodonosor. Un hombre con poder, fuerza, autoridad y todo, en un imperio. Llegó uno más fuerte que él para doblegar su orgullo. Y Dios lo doblegó y lo humilló. Y le quitó todo lo que tenía. Aún su dependencia en su sabiduría y su autoridad y su poder. Porque quedó enloquecido, comiendo hierba con los animales. ¿Cuántos alaban al Señor? Por otra parte, el otro enemigo, el otro hombre fuerte que puede tomar tu casa, tiene primeramente que pelear con el hombre fuerte que está en la casa. Por eso es que dice que es un conflicto. No puede entrar si tú no lo dejas entrar, varón. No puede entrar a tu casa. Depende en quién tú confíes. Si tú confías en el Señor y Él es la autoridad en tu casa porque domina en tu corazón. Y eso lo demuestras tú por el ejemplo que da tu familia de que en quien tú confías es en el Señor. Tú eres el verdadero hombre fuerte armado. Y en el caso que sea una mujer, lo mismo.
¿Quién guarda tu casa? ¿En qué tipo de armas tú confías? O le voy a poner cámara a la casa que no se va a poder mover ni un ratón afuera. ¿Estás seguro en tus cámaras? ¿Estás segura en tus cámaras? Y le voy a poner una cerradura a esa puerta de este tamaño. Y voy a setear todo electrónico ahora. Que lo puedo ver hasta de la China que tenga que ver lo que ocurre en mi casa. ¿Estás seguro? Si esas son las cosas en las que tú estás confiando, ten cuidado que el más fuerte no entre y sitie tu casa. Pon tu confianza en el Señor. Vamos de pie, hermanos. Yo quiero hacer un llamado a los varones que están aquí hoy. Tú puedes evaluar tu vida ahora en cuanto al concepto de si eres tú realmente el hombre fuerte en tu casa, que puedes resistir el embate de otro y del otro más fuerte que pueda venir en contra de ti. Para hacer estrago, tomar tus posesiones y traer destrucción en tus relaciones. Yo siempre he dicho que sí. Hay un alineamiento correcto en tu vida, varón de Dios. Cristo cabeza, hombre armado por los poderes que la palabra nos acaba de hablar hoy. En tu casa. El enemigo no puede penetrar, atraer disensión ni desacuerdos irreconciliables dentro de tu relación con tu propia esposa, varón. No puede. Yo no tengo que ir de un psiquiatra ni nada que me toque en un retiro de 3 días, que me toquen campanita y ya a besar a mi esposa y que todo eso va a estar bien. Lo que yo tengo que hacer es arreglar mi corazón y alinearlo con la voluntad de Dios. Y cuando tú haces eso, el que va a guiar tus pasos y el que va a dar significado a tus relaciones y la va a hacer permanente es la presencia del Espíritu Santo, la guianza de la palabra del Señor. Es demasiado simple, pastor. Hay que gastar algunos 500, 600 dólares para hablar con alguien que tenga conocimiento de eso, pero el conocimiento ya tú lo tienes, papo. La pregunta es lo que tú vas a hacer con ese conocimiento. Yo quiero que mi casa esté controlada por el más fuerte que se llama Jesús. Y si yo voy a ser el hombre fuerte en mi casa, en el sentido de no permitir penetración del enemigo, tengo que obedecerle a él. Yo hago una invitación que tú pases al frente, y si sea simplemente porque tú quieres que Jesús domine en tu casa, en esta casa, porque vosotros sois templo del Espíritu Santo, dice el Señor. Yo hago un llamado específico hoy a los varones que están presentes. Y no te dé a la tarea de permitir que el enemigo bloquee tus pensamientos ahora y tus actitudes, de tú pensar que tú ya tienes todo bajo control. Para que la casa, esta primeramente, y después la casa, familia, funcionen bien, deben de estar en alineamiento con la voluntad de Dios.
Y esas entidades del enemigo que son enviadas para crear división en el hogar, son echadas fuera. Son echadas fuera. Y sabemos muy bien que el enemigo viene a pelear es primero con el hombre fuerte. Tú, el hombre fuerte en tu hogar. Si él no puede neutralizarte, no puede penetrar a tu casa. No puede. Tú eres el que puede abrir la puerta o cerrarla a las influencias del enemigo. Lo puede hacer simplemente reconociendo que Jesús es el dueño de nuestro hogar, de nuestra familia. Y que nuestra fuerza y nuestro poder para combatir al que viene a tratar de tomar control de mi casa, ese poder viene de Jesús. Levantemos nuestras manos al cielo en este momento y digámosles al Señor: Señor, si en alguna forma yo he estado dependiendo de mi propia fuerza, Señor, para defender mi casa de infiltraciones del enemigo, que dice tu palabra viene para matar, hurtar y destruir. En este momento, Señor, yo te pido que tú me perdones. Yo quiero que tú verdaderamente seas cabeza de mi hogar. Yo debajo de ti, Señor, como el hombre que tú has puesto a cuidar, armado en el sentido espiritual, de la salud primeramente espiritual, mía y de mi hogar. Quizás, Señor, en los afanes de la vida he llegado a creer que la defensa de ese hogar, esa responsabilidad, Señor, esa relación especial que tú has delegado a mí como cabeza de mi casa, no han permitido, Señor, que esa relación contigo pueda fluir de tal manera, oh Dios, que mi casa esté verdaderamente cuidada. Pero en este día, Señor, confesamos nuestra ignorancia y nuestra desatención, Señor, a estas cosas. Y llegamos creyendo, Señor, que si tú estás en mi hogar, que si tú reinas en mi hogar, que si tú reinas en mi corazón, Señor, que si esto está completamente alineado, Señor, yo amándote a ti, tú amando, Señor, amándome a mí, a mi casa, como dice la palabra, así como el Señor amó a su iglesia. Sabemos, Señor, que todo estará bien y no habrá nada en absoluto que pueda hacernos daño. Eso hizo tu palabra, Señor. Y aun cuando tengamos que avanzar, Señor, en contra de las huestes que se levantan en contra de nuestra posición en Cristo, podemos hollarla así como dice en tu palabra, Señor, que tú nos das autoridad para hollar aún serpientes. Señor, trae paz primeramente en mi corazón para que esa paz también llegue a mi casa. Tú eres nuestra paz, Señor. En este día estamos presentes aquí unidos como varones de Dios, armados como hombres fuertes, que depende en ti, Señor, en su fuerza, su poder y su autoridad. Echa fuera, Señor,
toda influencia del mundo y del enemigo que en alguna forma esté tratando de dominar mi casa. Que todo, Señor, lo que se haga en mi casa sea con el conocimiento de que tú eres Rey. Tú eres Rey de nuestras vidas. Eres Rey de nuestro hogar. Y podemos confiar en ti, Señor, en todo momento para vivir una vida, Señor, fructífera, llena de fruto, porque andamos y caminamos bajo tu cobertura, tu favor, Señor. No nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada. Gracias, Señor.